un análisis detallado y que se pueda aplicar, pero es solamente una introducción para motivarles a estudiar el Eclesiastés, especialmente a través de esta propuesta. Padre, muchas gracias por toda la Biblia que nos has dado, con contenidos diferentes, pero todos necesarios para nuestra vida aquí en este mundo. Mira ahora este libro de Eclesiastés que hemos estado considerando. Nos ponemos en tus manos, Señor, para revisarlo y que nos sea de provecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, lo puedo mantener aquí, está bien. Vamos a ver. Ok, funciona, porque tenía duda de que funcionara. Bueno, ustedes recuerdan que el primer jueves vimos el discurso existencial y ustedes vieron el lenguaje pesimista que tenía cada uno de estos poemas, monotonía de la vida, un rey en busca de la verdad, un rey en busca del placer, etcétera, etcétera. Y en todos estos poemas hay pesimismo. El autor habla de cosas que él siente en su corazón. La palabra vanidad de vanidades se usa con frecuencia, pero al final termina hablando del Dios infinito. O sea que estos 7 poemas vimos que propiamente se puede hablar de un discurso existencial. Ustedes no han leído esos filósofos existencialistas, pero hubo una época en que estaban muy de moda y los jóvenes querían leer a Sartre y a toda esa gente. Y ellos tenían ese pesimismo, pero este pesimismo de Salomón es más bien un pesimismo para criticar los valores de este mundo. Es para decir todo lo que uno encuentra aquí abajo como si fuera el sentido de la vida, al fin y al cabo no es más que vanidad. Y ya desde el poema 7º comienza a plantearnos el tema de Dios. Bueno, en el segundo discurso es un discurso social. Es fascinante cómo cada uno de estos poemas, cada uno de estos poemas tiene que ver con un tema social. El hombre como una bestia, ahí habla de la maldad del hombre en la sociedad, oprimidos y opresores, el fracaso de las utopías, consejos en la casa de Dios, ricos y pobres, etcétera, etcétera. O sea, aquí el tema es la sociedad, lo que pasa en la sociedad, la mala distribución de la riqueza y la lucha entre las personas. Pero hay un tercer discurso que es el que nos toca hoy, y aquí vamos a ver lo que yo quiero llamar el discurso existencial. O sea, aquí el Eclesiastés va a tratar de encontrar cosas que tienen sentido en la vida. O sea, Salomón está razonando. Él no está comunicando una revelación de Dios como hacen los profetas. Él está usando su mente para razonar sobre el mundo a su alrededor. Entonces estos son los 7 poemas que vamos a ver hoy. Y quiero que vean que también estos 7 poemas rigurosamente están escritos en 7 partes. O sea, son poemas de 7 partes, como yo he querido llamarlos, son septetas. Mientras he estado revisando el libro para este estudio, he modificado algunos versículos, a veces lo he dividido de manera diferente, pero más o menos ese es el esquema que le quiso dar su autor. Veamos entonces el discurso universal, la búsqueda de cosas que tienen sentido, sabiduría en la vida
humana. Bueno, el primer poema de este discurso es realidad y apariencia. Miren el pensamiento, primera parte. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Lo pueden pensar? La buena fama es tener una buena reputación. Buen ungüento es tener perfumes caros. ¿Qué es mejor? ¿Una buena reputación o perfumes caros? Una buena reputación. Sin embargo, los perfumes es para uno quedar bien. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y esta frase que sigue es difícil de interpretar. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Probablemente esto significa que cuando tú estás mirando la vida hacia atrás, puedes mirar con satisfacción todo lo que tú hiciste. El día del nacimiento tú no sabes qué es lo que viene y esa, o sea, la historia, bueno, qué sé yo. Pero de todas maneras ahí está buscando algún sentido en esa parte. Y esto es la segunda parte. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, aparentemente ir a la fiesta es mejor que ir a un mortuorio, pero el sabio está diciendo, ir a un mortuorio tiene su sabiduría, porque ahí uno aprende a pensar mejor cómo uno debe vivir en la vida. Bueno, está buscando sabiduría el sabio. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Se entiende eso, verdad? Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Quién me explica eso? No lo entendiste, más o menos. Bueno, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando tú estás feliz, tú no cambias, tú no aprendes, tú simplemente estás celebrando fiesta. Pero cuando tú te detienes porque algo te salió mal, ahí es cuando tú realmente aprendes. ¿Puede entender eso, verdad? O sea, la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Bueno, fíjense que el tema es realidad y apariencia. Que hay cosas que aparentan algo, pero en el fondo es diferente. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. O sea, los sabios piensan para aprender la moraleja de la vida. Los insensatos simplemente fiesta y no se preocupan por más nada. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es la misma idea, ¿verdad? Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. O sea, es sin sentido. O sea, el necio simplemente se está divirtiendo, pero lo que él dice en el fondo no tiene sentido. Y también esto es vanidad. Y miren esta frase en el punto 6, ciertamente la opresión, y eso está hablando del sistema político, la opresión hace entontecer al sabio. ¿Alguien me puede explicar lo que eso significa? La opresión política, eso es la dictadura, un poder totalitario, hace entontecer al sabio. ¿Qué significa eso? Que no piensan. Yo viví eso en la era de Trujillo. Yo viví la era de Trujillo. Y yo recuerdo los discursos que daban los intelectuales a favor de Trujillo. Y uno pensaba, ¿cómo tanta gente inteligente apoya a Trujillo? Bueno, es que Trujillo mataba a los que se oponían. Trujillo mataba a los que se oponían. A mí me tocó decirle un discurso a Trujillo. ¿Qué le parece? Era el día del músico y me escogieron a mí para hablar a nombre de los músicos. Y yo preparé mi discurso hablando de la música y cosas así.
pero alguien del partido de Trujillo, Partido Dominicano, me pidió el discurso para revisarlo antes de yo decirlo. Y entonces me dijo, mira, Duncan, tú no estás enfocando bien la parte política. Y me cogió el discurso y le metió muchísimas cosas ahí, viva Trujillo, muchísimas cosas que yo no quería decir en mi discurso. Pero cuando yo tengo ese discurso en la mano, que me lo prepararon como yo tenía que decirlo, yo dije dentro de mí, ese discurso yo no lo voy a decir. ¿Y cómo? Mira, se reunió, mira, mi mamá, mis hermanitos, los que estaban en la casa, se reunieron conmigo. Mi hermanita estaba casi llorando. Decía, mira, Rafaelito, si tú te metes en lío, somos todos nosotros que nos vamos a meter en lío. Lo grande es, hermano, que yo me paré a decir ese discurso. Yo exhorté a mis conciudadanos a votar por el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¡Eh! Bueno, la opresión hace entontecer al sabio. ¿Qué le parece? Sino ahí yo estaba que no pensaba, no razonaba. Y oigan la segunda parte, y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué significa eso? El boroneo, agárrate de ahí. Ajá. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido del espíritu que el altivo del espíritu. Bueno, cada uno de estos proverbios pretende estar descubriendo una verdad que en el fondo parece una mentira. El segundo poema va por el mismo camino. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso está claro, ¿verdad? La gente que son de mecha corta. Nunca digas, oigan este dicho que parece sabio, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Se entiende eso? Nunca diga cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La gente vieja siempre está diciendo, no, es que todo se acabó, antes era mejor, porque se hacía así, se hacía así. Dice, no, mira, el pasado pasó. Ya ponerte a pensar que antes era mejor, nunca eso tiene sabiduría. Por ahí va más o menos la cosa. Buena es la ciencia, el conocimiento, con herencia, eso quiere decir con dinero, y provechosa para los que ven el sol. O sea, es bueno tener conocimiento, pero es bueno también tener dinero. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. ¿Se entiende eso, verdad? Escudo es la ciencia, o sea, la ciencia ayuda, tener conocimiento ayuda, pero ayuda el dinero también. Claro que sí. Claro, es más claro que el dinero es un escudo a veces que la ciencia, pero es una verdad incontrovertible. La gente, mientras más estudia, mientras más conocimiento tiene, menos se enferma. ¿Sabían ustedes eso? O sea, cuando tú vas a la universidad, tú aprendes cosas que te ayudan a vivir mejor y tú terminas teniendo mejor salud que lo que no estudia. O sea, la ciencia ayuda a vivir mejor, pero también el dinero ayuda. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderecer lo que Él torció? Bueno, eso es un pesimismo que uno también puede aplicar. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. O sea, si te va bien, disfrútalo. Pero si te va mal, aprende la lección de ese día. Y finalmente, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, ese es el poema número 17. 16.
Sí, vamos al 17. Este es un poema amplio, tiene un pie de amigo. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. ¿Se entiende eso? O sea, por ser justo pierde la vida. O sea, muchas veces en nuestros países, que hay gente, en mi tiempo yo lo vi, jóvenes que querían luchar por un mundo de justicia, pero se murieron, lo mataron. O sea, a veces el justo perece por ser justo muere. Y hay gente que por su maldad alarga sus días. Vanidad de vanidades, dice Salomón. Pero él está presentando eso como una contradicción, algo que no debe ser así. Entonces comienza a mencionar cosas que son contradictorias. No seas demasiado justo. Bueno, la clave aquí es demasiado. ¿Qué significaría demasiado justo? Hay situaciones en las que podemos violar las reglas. Bueno, cuando dice demasiado, significa que llega un punto, una manera de interpretarlo es, en que es obvio que aquí no conviene cumplir las reglas. No sé si puedo buscar un ejemplo, pero por ahí va la cosa, sí. Parecido, sí. ¿Cómo? Sí. O sea, hay que ser justo, pero hay momentos. Mira, eso del discurso de Trujillo ahí, eso quizá ese fue un momento en que había que aceptar la realidad. Mire, lo voy a decir, a mí me dio mucha brega decir ese discurso, porque yo tenía 16 o 17 años. ¿Cómo? Bueno, y ya yo era creyente, yo me convertí a los 15 años. Entonces decir ese discurso era decir algo que yo no creía. Yo nunca fui simpatizante de Trujillo, yo no creía eso, pero lo tiré. Y no solamente lo dije, sino que es un discurso que tuvo mucha repercusión. Ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Esto es un poquito más difícil, dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. O sea, no te pases de la raya, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno, te tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Bueno, todos estos proverbios no es fácil dar una interpretación final, están sujetos a una interpretación que uno le dé y no siempre vamos a poder llegar a un consenso de su significado. Y para sacar su mejor significado, uno tiene a veces que ir al contexto y no simplemente ver la traducción de Reina Valera. Pero de todas maneras, el sentido de todos estos poemas es buscar puntos de sabiduría que no es evidente. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos. Ven el punto, ¿verdad? O sea, una ciudad para defenderse en aquellos tiempos, astucia, inteligencia, sabiduría, puede ser más importante que tener gente poderosa cuidando esa ciudad. Esa es la idea de tal punto 4. Ciertamente, miren esto, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, ni siquiera uno. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco aplique, oigan esto, tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. ¿Qué le parece? O sea, el chisme es malo, dice Salomón,
Pero si tú te revisas bien, tú mismo alguna vez caíste en el chisme. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Bueno, el poema 18, sabiduría y autocontrol. Aquí Salomón se va a referir a la mujer. Me volví, fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, pero ahí no termina todo, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y su mano ligadura. Bueno, Salomón sabe de eso porque él cayó al final de su vida en pecado sexual con muchas mujeres y Dios le castigó. Y yo pienso que fue al final de su vida que Salomón hizo esta reflexión. Entonces Salomón está diciendo, he hallado más amarga que la muerte a esas mujeres coquetas, esas mujeres que te enganchan sin tú darte cuenta de lo que está pasando. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Pero fíjense, no está hablando de la mujer, sino esa mujer coqueta. Salomón está diciendo, entre todas esas mujeres no encontré una mujer de verdad. He aquí, ¿sí? ¿Cómo? He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas, la sabiduría del hombre? Ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Bueno, el poema 19 habla sobre el poder político, una reflexión. Primero te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. O sea, si tú vives en un país, sométete a la autoridad en ese país. Bueno, cuando vivimos aquí en República Dominicana bajo la dictadura de Trujillo, aprendimos eso. Ustedes que nunca han vivido bajo una dictadura no saben de lo que yo les estoy hablando. Pues yo recuerdo un día en el barrio, estábamos todos los muchachos ahí jugando, hablando, y entonces dice uno de los grandes, miren, ustedes están presos sin darse cuenta. Y nos ponemos así alerta. ¿Y por qué? Trujillo prohibió que se sentaran en ese sitio. Y ahí todos estábamos temblando, porque teníamos miedo de estar en contra del sistema que había en ese momento. Realmente cuando hay una dictadura, no hay más alternativa que someterse al poder establecido. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que quiere. O sea, si Él tiene todo el poder, tú no puedes actuar como si fuera de otra manera. Pues la palabra del rey, especialmente en aquellos tiempos, es con potestad y nadie le dirá qué hace. Bueno, simplemente está describiendo el poder político. El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Bueno, eso es la otra reflexión. Vienen dos reflexiones más. La número 20, de estas respuestas en busca de verdades, ya
el autor revela que está llegando al final de este discurso. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. O sea, el tener poder, dice Salomón, a veces te hace más daño que no tener poder. Hay gente que por el tipo de autoridad que ejerce, termina con un infarto. O sea, cuando tú tienes demasiado poder, eso termina repercutiendo sobre tu salud. Bueno, para mal tuyo, enseñorearte, asumir poder puede terminar siendo perjudicial. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, o sea, a los malos que le hacen una gran ceremonia cuando se mueren, más los que frecuentaban el templo, el lugar santo, fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. O sea, simplemente está observando cosas que no tienen sentido en la vida humana. Por cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Alguien me citaba este versículo en estos días, ¿verdad? Pero este versículo tiene que ver con una regla muy importante de la sociedad civil. Y es lo que se llama en la actualidad tolerancia cero. Cuando hay impunidad en una sociedad, cuando se tolera que los malos hagan y deshagan sin consecuencia, pues se multiplica la maldad. Y algunas ciudades han comprobado que una clave para establecer el orden en una sociedad es aplicación del imperio de la ley de manera irrestricta, de modo que el que viole la ley reciba sus consecuencias. Y eso, como medida política, termina siendo beneficioso para toda la sociedad. Nosotros incluso, como dominicanos, necesitamos aprender eso, que lo aprendieron los países desarrollados. Ellos aprendieron a someterse a las reglas. Nosotros, para someternos a las reglas, a veces hay que tener a alguien detrás con una macana para que obedezcamos las reglas. Pero luego se ha comprobado que todos los países que se desarrollan son países donde se rige el imperio de la ley. Es decir, que el que hace lo malo sufre las consecuencias. En los países desarrollados, usted no ve todas las excepciones que se dan en nuestros países, que si yo soy hijo de fulano, hijo de mengano, no es lo mismo cuando yo violo la ley. En realidad, eso es una tradición que viene desde la colonia española. En los tiempos de la colonia, a un noble no se le aplicaba la ley como a un plebeyo. Un noble podía matar y no siempre era castigado, porque el noble era un noble diferente. Y el colonizador español nos enseñó eso y nosotros todavía mantenemos ese espíritu de nobleza, de que hay cierta gente a la que hay que tenerle una consideración especial. Pero eso termina repercutiendo sobre toda la sociedad. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen ante su presencia. Bueno, esto es una declaración en la que el sabio está reaccionando ante el mal que él ve a su alrededor. Y introduce aquí como si fuera una declaración de fe. Yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Sin embargo, lo que estoy observando es que muchas veces la gente mala les va bien y prolongan sus días, lo cual no debe ser.
y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Y finalmente hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si fueran impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Se observa eso en la vida? Les pregunto. O sea, observamos a veces que a los malos le va bien y a los buenos le va mal. ¿Sucede así a veces? A veces sucede, ¿verdad? Esos son vanidades, dice Salomón, de las que ocurren en esta vida. Él llega a una conclusión provisional. Por tanto, alabé yo la alegría. Hasta ahí no ha dicho nada malo, ¿verdad? ¿Cuánto alaban la alegría? ¿Cuánto creen que es bueno estar feliz, celebrar? Alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Esto necesariamente no significa embriagarse, no necesariamente significa exceso, hacerse daño, intoxicarse, pero en su mejor sentido pienso que esto significa que debemos tener un espíritu capaz de celebrar y disfrutar de los placeres legítimos de la vida. ¿Hay placeres legítimos en la vida? Por supuesto que sí. Entonces, un creyente debe saber disfrutar de los placeres legítimos de la vida sin hacerse daño. Finalmente, llega el último poema de este discurso. Y fíjense que es el último poema que lo indica desde el principio. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría. O sea, ese lenguaje que indica, estoy llegando al final de este discurso. Y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque no hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. O sea, hay gente que vive afanando, buscando respuesta. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. O sea, eso ya es una conclusión a la que está llegando el sabio. El hombre con su mente racional no puede encontrar las respuestas que anda buscando. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Esto es una conclusión provisional. El sabio está diciendo, no tenemos la capacidad de descubrir la verdad. Si se nos pusiera a todos a buscar la verdad, ¿qué pasaría? Pues la mayoría no tiene información suficiente para decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. La mayoría no tiene la inteligencia suficiente para analizar los hechos que se le presentan. Entonces necesitamos que alguien nos auxilie y nos diga la verdad. Al final, ustedes van a ver en el próximo estudio, que ya es el final, que el Eclesiastés nos va a decir cómo encontrar la verdad. Ustedes recuerdan cómo termina, ¿verdad? Lo veremos el próximo jueves. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, aquí razonando nosotros no es posible encontrar la verdad debajo del sol. Pero más allá del sol hay una palabra para nosotros. Esto filosóficamente es muy importante, porque cuando uno busca el sentido de la vida, uno se pregunta, ¿cómo puedo encontrar la verdad? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Esto es malo o esto es bueno? Bueno, si se le pide a cada persona que razone para encontrar lo bueno y lo malo, es pedirle demasiado. El sabio está diciendo, mira, no es posible que cada persona razonando encuentre la verdad.
Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Bueno, ya el discurso está de nuevo concluyendo. Después de todas las divagaciones de los poemas anteriores, está concluyendo con algo que nos acerca a Dios. Todo está en la mano de Dios. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso, aquí se refiere a la muerte, ocurre al justo y al impío, al bueno y al malo. Ustedes ven que puse malo entre paréntesis, ¿verdad? Es que el texto no tiene y al malo, pero yo me permito hacer la inferencia de que originalmente lo tuvo. Bueno, déjeme detenerme ahí para decir algo. La Biblia que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios auténtica, pero los eruditos nos dicen que eso no quita que en casos muy excepcionales pueda haber habido una modificación en la transmisión del texto. Eso es casi imposible encontrarlo, pero los eruditos nos dicen que puede haber excepciones. Yo pienso que ahí yo le añadí y al malo, porque si usted lee en el verso 2 del capítulo 9, ese al malo como que gramaticalmente se necesita. Lo voy a leer para ver si ustedes coinciden conmigo. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al malo, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. ¿Verdad que parece que se necesita y al malo? Porque completa la frase. Bueno, de todas maneras, si tú lo quieres quitar, lo puedes quitar. Pero yo pienso como que originalmente ahí tenía que decir y al malo. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todo. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. O sea, una tragedia, dice Salomón, es que por más vuelta que tú des, terminamos todo en la muerte. O sea, un mismo suceso sucede a todos los hombres. Entonces, esto es una manera de razonar que no podemos encontrar el camino nosotros solos. Y el mismo pensamiento continúa diciendo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Verdad que sí? Mejor es perro vivo que león muerto. Aquí lo que está hablando es de la tragedia de la muerte. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Todo esto está hablando debajo del sol. No se puede sacar aquí una conclusión general, universal, para contradecir otros pasajes, porque aquí Salomón está haciendo un razonamiento racional hasta donde él puede ver debajo del sol. Finalmente, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así termina el discurso número 3 y el próximo jueves les invito al discurso final, o sea, la conclusión de este tremendo libro del Eclesiastés. Amén. Bien, ¿alguna reacción, alguna pregunta? ¿Tenemos público en las redes o alguien tiene algo que decir, alguna reacción a todo esto? ¿Qué les parece el Eclesiastés? Perdonen la expresión, después que él se hartó de hacer lo que le dio la gana, al final dijo, nada me llenó. Sí, es un buen punto. Mira, yo pienso
que Salomón, antes de morir, se reconcilió con Dios. Si ustedes buscan la vida de Salomón, van a ver que al final Salomón cayó en pecado y Dios lo castigó. Dios lo castigó. Salomón políticamente cayó en desgracia por ese castigo de Dios. Mi pensamiento es que fue en ese momento que Salomón se detuvo a escribir el Eclesiastés, y que el Eclesiastés es el testimonio final de Salomón. Lo que él va a decir en el último poema del último discurso es la conclusión final a la que él llegó. Si tú quieres encontrarle sentido a la vida, no hay más realidad que esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Esto es lo que hay. O sea, si tú aplicas tu cerebro a la existencia humana, esto es lo más a donde se puede llegar. Veremos entonces el próximo jueves que Salomón no comienza con la revelación de Dios, sino termina con la revelación de Dios. Él comienza razonando y al final termina diciendo: lo único que tenemos es esta palabra que Dios nos ha dado a través de los profetas. Dios quiso que eso fuera parte de la Biblia, aunque muchos al leerlo no lo han entendido y han llegado a decir: esto no puede ser parte de la Biblia. Yo creo que hasta Lutero llegó a pensar así. Alberto, ¿sí? Sí, Dunker, buenas noches, saludos a todos, hermanos. Aquí disfrutando de esta presentación al máximo. Mira, Dunker, yo no sé si tú sabes que Keila está poniendo estas presentaciones en la red, y lo comparto para los hermanos que están aquí, para que además de hacerse eco, puedan aprovechar y podamos rumiar esta tremenda presentación que yo comparto con el hermano Félix Rodríguez, que fue uno de los que dice Félix Rodríguez que el mejor comentario del libro de Eclesiastés que él ha leído ha sido el que tú has escrito, y es que es tan sencillo y tan fácil de entender el libro de Eclesiastés, siguiendo esta pauta y este sistema que de verdad nos lleva a nosotros a descubrir la verdad de Dios y a disfrutarla, porque no solamente descubrirla, es también disfrutarla al máximo. Mira, yo quiero hacer solamente una pequeña observación para aquellos curiosos de la palabra y aquellos que no nos quedamos solamente con lo que escuchamos, sino que seguimos buscando más. Y es en el capítulo número 7, donde tú apuntabas en este discurso universal algunas precisiones, y es este tipo de comparación que utiliza Salomón. Ahí lo estoy marcando, no sé si lo puedes ver en la pantalla, también los hermanos lo pueden ver, pero esta es una presentación de Salomón en lo que pudiéramos llamar una comparación por la excelencia. En otra palabra, no es entre lo bueno y lo malo. El hombre de excelencia es el hombre que escoge lo mejor de entre lo bueno. Y es por eso que he marcado aquí, Dunker, como en el 7.1, mejor es el buen nombre. Versículo 2, mejor es ir a la casa de duelo. Versículo 3, mejor es el pesar. Versículo 5, mejor es oír la reprensión. Versículo 8, mejor es el fin del asunto. Ahí mismo en el 8, mejor es el espíritu paciente. Una pregunta de Salomón que recalcabas: ¿a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores? Versículo 11, mejor es la sabiduría con posesiones. En otra palabra, esta es una, llamaría yo, un énfasis de Salomón en el discurso universal hacia un enfoque de la excelencia del hombre que vive sobre esta tierra. Y hago esta precisión porque sería interesante que otros exploradores bíblicos
que no nos conformamos solo con escuchar y recibir, sino que vamos a la palabra y buscamos más. Busquemos dentro del discurso de Salomón este tipo de comparaciones, este tipo de énfasis, este tipo de presentación que nos lleva a nosotros a disfrutar todavía más de la revelación de Dios. Así que Dios bendiga, saluda a todos los que están aquí en Zoom y saludos a todos y cada uno de los hermanos que está ahí en el templo también en esta fabulosa presentación del libro de Eclesiastés. Sí, amén, gracias Alberto, muy interesante. Yo repito que esta presentación es una presentación a vuelo de pájaro. Pero realmente cada poema merecería tomar un estudio particular, porque la aplicación del poema demandaría mucho más tiempo. Yo pienso que Jesús, en la proclamación del Evangelio, responde a las cuestiones planteadas por Salomón. Tengo la tentación de ponerme a hacer esa comparación, pero eso sería otro estudio, usted ve. Realmente lo que he pretendido con esto es simplemente reivindicar a Salomón, provocar la lectura del Eclesiastés, porque el Eclesiastés es un libro olvidado en la Biblia. Nadie predica sobre el Eclesiastés. Y porque es un libro tan confuso, por eso yo me fajé a estudiarlo. Ya le conté el primer día lo que me pasó en la escuela dominical. Yo comencé a dar una clase sobre todo tiene su tiempo, pero lo estaba enfocando mal. Y cuando el misionero me escuchaba dando la clase, parece que él se preguntó, ¿y cómo le explico a Dunque que él va por un camino equivocado? Y él lo hizo con tanta elegancia, que lo hizo bien y terminamos bien la clase, pero después de esa clase yo dije, tengo que entender este libro. Y yo estudié el libro de Eclesiastés por más tiempo que la edad de la mayoría de ustedes. Yo estudié el Eclesiastés por más de 50 años. 50 años que yo fui a bibliotecas. ¿Cómo? ¿Quién tiene 50 años aquí? Nadie. Bueno, o sea, cuando Genaro tenía 9 años, yo comencé a estudiar el libro de Eclesiastés. ¿Ya lo calcularon? Y yo creo que Dios me tuvo lástima. Y un día dijo allá arriba, bueno, este muchachito tan investigador, debe darle una pista. Y realmente creo que si usted quiere entender el libro de Eclesiastés, tiene que investigar las septetas. Si no maneja la septeta, el Eclesiastés es un jeroglífico que nadie puede entender. Bueno, les invito, el próximo jueves vamos a concluir este estudio con la parte más importante, que es el discurso final. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y gracias por el libro de Eclesiastés. Ayúdanos a aplicarlo a la vida cotidiana para ver que nada tiene un valor eterno en esta vida, que no hay posibilidad de encontrar una respuesta que llene todos los vacíos de nuestra alma, sino que necesitamos acercarnos a ti para que tú nos llenes y tú respondas nuestras preguntas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves. Amén. Bendiciones, mis hermanos.